Muy buenos días, amados hermanos. Estamos hoy comenzando nuestra segunda clase del curso sobre el trabajo en equipo, revisando cómo entrenó Jesús a los 12. Pues vamos a dar inicio a esta clase, vamos a orar. Hermano Mario, por favor, diácono, diríjanos a una palabra de oración y comenzamos este estudio hoy. Amado Padre, te queremos agradecer por este día, por este tiempo, Señor, por la vida del pastor Ismael. Te pido que seas tú bendiciendo, Señor, su mente, su corazón, su cuerpo, todo su ser, amado Señor, porque es un instrumento útil, Señor, para tu iglesia, amado Padre. Ayúdanos a nosotros a también serlo, Padre Dios. Te pido que a través de la sabiduría que le has dado a Él y que nos agudices también a nosotros los sentidos, iluminándonos a través de esta clase. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te damos gracias. Amén. Y amén. Amén. Muy bien, entonces estamos hoy comenzando nuestra segunda clase, que es sobre el curso de trabajo en equipo. Estudiamos la semana pasada cómo Jesús seleccionó a los 12, cómo los organizó, cómo los convocó, para qué lo hizo, qué principios o qué claves o qué características tiene el llamado que Jesús hizo a los 12 y cuál fue el propósito principal. Entonces hoy vamos a continuar con nuestra segunda clase y vamos a desarrollar el segundo aspecto del objetivo, del método que Jesús usó de discipular. Entonces, no sé si, amados hermanos, queda alguna pregunta pendiente de resolver o si entramos en materia de una vez. Ok, entonces si no hay una pregunta, un aporte, Todo bien. vamos a... Dime. Y todo quedó muy claro, pastor. Ok, muy bien, amado hermano. Entonces, dicen que cuando queda muy claro es porque uno entiende todo o porque no entiende nada. Yo espero que hayamos entendido todo. Sí, Señor, que así sea. Entonces voy a compartir por acá la pantalla. Ok, ahí en mi pantalla, ¿no? Sí, señor. Sí, Señor, sí, está viendo su pantalla. Ok, entonces la semana pasada hablamos sobre el primer tema, que fue sobre el equipo que Jesús constituyó, que fue un equipo de 12 servidores, de 12 hombres, un equipo de 12 para poder constituirlo como sus seguidores o sus discípulos. Hablamos sobre la importancia de la selección, de cómo se conformó el grupo, de la variedad de personas, de la sencillez, de la característica, pues que no eran personas públicas, que eran personas servidoras, trabajadoras, y que Jesús los reunió para entrenarlos para un propósito y es ser sus servidores y sus seguidores. Nos corresponde en esta mañana hablar sobre el propósito para el cual Jesús los reunió y cómo Jesús determinó o estableció un método de trabajo, un método de entrenamiento, que pudiéramos llamarlo el método del discipulado o el método del seguimiento. Y ese método fue basado en la sabiduría, que es un aspecto muy importante. La semana pasada decíamos que Jesús conformó un equipo revolucionario en el sentido de que lo hizo con personas que nadie hubiera llamado, las unió con diversas realidades y hizo de ellos un grupo compacto y un grupo exitoso en cuanto al propósito de la evangelización. Hoy vamos a hablar que el propósito que Jesús empleó para el entrenamiento fue la sabiduría, que es un método, un propósito totalmente diferente a como se usa hoy en día en cualquier trabajo en equipo, en cualquier institución o en cualquier asociación, pues nunca se tiene en cuenta la sabiduría como método de entrenamiento. Se tienen otros métodos, ¿cierto? Por ejemplo, las habilidades, el bienestar, el desafío, el halago, la honra, el premio, el castigo, pero no se usa como método central la sabiduría. Eso hace que la forma y el propósito con el cual Jesús entrenó a los 12 es totalmente distinto
y por eso mismo logró un gran resultado, porque es un propósito celestial, sublime y único en la formación de líderes o en el entrenamiento de líderes. Por eso el liderazgo o el discipulado que Jesús estableció con los 12 y que nos deja como ejemplo es diferente al liderazgo que el mundo promueve, porque el mundo promueve un liderazgo basado en talentos, basado en incentivos, basado en desafíos, basado en controversias, pero no basado en la sabiduría. Nosotros tenemos un ejemplo y un resultado grandioso con Jesús y sus discípulos, y es fundamentado en la sabiduría, que es un proceso o propósito basado en el discipulado, es decir, entrenar seguidores para que emulen el ejemplo del maestro, para que sigan el ejemplo del maestro, para que se desarrollen con un propósito de evangelizar, pero a través de la sabiduría y a través de la puesta en práctica. Cuando hablamos de sabiduría como método discipulado, estamos hablando de cómo el conocimiento debe ser aplicado, encarnado o internalizado. También eso es diferente a los métodos de formación que se tienen hoy en día en las instituciones o en las universidades e incluso en los seminarios de iglesia, porque se fundamenta el método de entrenamiento en entrenar conductas o en entrenar propósitos, pero no en entrenarnos en poner en práctica. Cuando hablamos de la sabiduría, hablamos de que el propósito o el método central es aplicar o poner en práctica o asimilar los conocimientos en el terreno del corazón, en el terreno de la obediencia. Es decir, que el conocimiento que Dios nos da, que es un conocimiento valioso, solo tiene sentido en la forma y en la medida en que se aplica, en la medida en que se hace carne o se hace vivo, y no simplemente como concepto o como retórica. Es decir, Jesús supera la escuela de los fariseos y la escuela de los maestros de la ley que era contemporánea, que hablaban solamente de la ortodoxia del conocimiento, solamente de la importancia de los conceptos y las doctrinas, pero pocos se esmeraban en ponerlos en práctica y en aplicarlos, es decir, eran académicos de la Biblia o de la Torá, pero no eran sabios, porque la sabiduría no consiste en saber, sino en aplicar, en vivir. Entonces, es muy importante, amados hermanos, que nosotros identifiquemos que Jesús sí tuvo un método de trabajo, un método de entrenamiento, no simplemente reunió personas para cuestiones comunes o para a ver qué resultaba, sino que tenía un propósito, tenía un estilo, tenía unos recursos, tenía unas maneras y tenía unos intereses supremos con ese trabajo y con ese grupo, que era entrenarlos en la sabiduría, es decir, en poner en práctica el conocimiento que Dios les estaba dando a través de la ley y a través de la obra y presencia de Jesucristo. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta y lo estudiemos en esta mañana. Cómo identificar o cómo saber qué características o qué pilares tuvo el método que Jesús usó para el entrenamiento. Cómo saber que ese método fue efectivo, que es un método que honra el propósito y la gloria de Dios, y que es un método que podemos usar con autonomía porque está registrado en la Escritura y porque es un método que funciona. Cómo saber qué método nosotros usar para el entrenamiento. Entonces es importante, amados hermanos, que entendamos que Jesús nos llamó para ser sus seguidores, para ser discípulos y mensajeros a través de la predicación del Evangelio. Es decir, nos constituyó seguidores y servidores con una finalidad única, pero una finalidad excelente y trascendente, que supera cualquier propósito terrenal o cualquier objetivo institucional. Y ese propósito del llamado para el discipulado y el entrenamiento son supremamente desafiantes, porque nos muestra unos estilos y unos recursos que se deben tener en cuenta si queremos tener líderes o servidores que se entrenen para extender el reino de Dios. Que no podemos pensar en los métodos convencionales o los recursos comunes o naturales, sino ver qué métodos o qué recursos Jesús usó en la Escritura, que tienen que ver con métodos que ayudan en la formación integral y que nos conllevan
a la aplicación de la sabiduría, no solamente de tener conocimiento y comprensión del conocimiento, sino experiencia en la aplicación y la vivencia. El método y los recursos que Jesús usó para el entrenamiento del grupo son únicos y son eficaces. Solo están en la escritura y solo tienen éxito cuando se usan para el propósito del reino y bajo la gloria de Dios, con una gran disposición de poner en práctica. Muchos pensadores y estudiosos del ejemplo que Jesús nos da con la formación de los 12 dicen que Jesús tomó otros ejemplos y modelos, por ejemplo, del trabajo de los griegos, de las realidades de otras formaciones u otros liderazgos. Sin embargo, cuando uno ve la escritura se da cuenta que es únicamente un método bíblico para el entrenamiento de servidores en la extensión del reino de los cielos. No tenía por qué Jesús copiar un método griego o un estilo romano o un estilo antiguo en la formación y selección de personal y en su entrenamiento. Eso no tendría sentido ni sería muy adecuado. Lo adecuado es que como Jesús está formando un grupo para que extienda el reino y está fortaleciendo la iglesia, que es el cuerpo de Dios y es la comunidad de los salvos, pues el propósito, las razones, los métodos, los estilos, los recursos deben ser únicos y deben ser supremos, deben ser eficaces y efectivos porque se trata eh, de la mayor empresa o del mayor propósito, que es la instrucción de servidores para honrar a Dios y para el establecimiento de la iglesia. El propósito de Jesús con la selección del equipo de trabajo fue hacerlos discípulos o seguidores fructíferos del reino de los cielos. Es decir, Jesús los llamó para que le siguieran y le sirvieran, no a su manera ni a cada uno con autonomía para elegir los propósitos y objetivos, sino claramente encausados en unos objetivos determinados y en una razón y en una misión que están claramente estipulados, que es el reino de los cielos y la predicación del evangelio. Listo, entonces esto es importante, amados hermanos, porque nos permite a nosotros comprender que para discipular Jesús empleó un método excepcional de sabiduría, de impacto y desafío que dio resultados exponenciales en tiempo récord. No fue un método complejo, pero sí era un método de presentar la verdad, explicar la verdad, llamar a que se ponga en práctica, se confíe en esa verdad y se proclame a otras latitudes con la sabiduría de la vida o la sabiduría de la aplicación. Es decir, se logra eficacia en el método y se logra efectividad en el método en la medida en que se cree, se comprende, se aplica y se proclama. Y eso es fabuloso porque eso fue lo que Jesús logró con sus discípulos. Sus sabios recursos son el modelo a seguir con garantía aprobada para su gloria y nuestra edificación y para eficacia en el seguimiento. Entonces, todos los recursos que Jesús usó, las actividades, los aspectos del método, los componentes del método, todos se deben usar integralmente. Se deben valorar desde el propósito de quien los dio, desde el interés que tiene y desde la institución que le está estableciendo, desarrollando y la finalidad que es la gloria eterna. Todos esos recursos funcionan de esa manera, sacados de contexto y usados para otros fines, no tienen la misma efectividad ni se logra el resultado que es un fruto grandioso. Entonces el método de Jesús fue un método de trabajo para ser discípulos, para tener resultados extraordinarios en la predicación y para desarrollar su iglesia a través de instrumentos como los discípulos o como los creyentes posteriormente. Uno de los componentes del método, uno de los pilares de ese método discipulado fue la instrucción. Jesús instruyó a sus discípulos según su voluntad revelada en la palabra que estaba preservada y que ya era pública como una guía precisa de formación. Es decir, Jesús valoró y puso en alto los escritos del Antiguo Testamento, la Torá y toda la interpretación que se hacía
todos los libros de los profetas y todos los escritos que ya existían, que estaban compendiados y que incluso ya estaban constituidos como un escrito compacto, como la Biblia antigua. Y ese método fue el que Jesús usó. Tomar esos escritos, especialmente basados en la ley moral, en la ley levítica, en la Torá, y traerlos a los discípulos para recordarlos, para ponerlos otra vez de presente, para valorarlos y para decirles que esos contenidos estaban vigentes y que eran valiosos y útiles para la instrucción, que era la forma como se conocía la voluntad de Dios y que era la manera como ellos podían conocer qué se debía hacer y cómo se debía hacer. Es decir, el cuerpo teórico o el contenido teórico de la instrucción es la palabra de Dios. Así lo enseñó Jesús, así lo valoró y lo comprobó Jesús con sus discípulos y es la instrucción para nosotros. Si vamos a ser instruidos en los asuntos del reino y en los asuntos del carácter para los servidores del reino, y si vamos a ser instruidos en la misión de Dios, necesariamente, de forma exclusiva y contundente, debemos ser entrenados en la palabra. La palabra es la base de la instrucción, es el cuerpo de conocimiento, es el contenido, es el discurso, es el insumo que tenemos para la instrucción. No es la palabra más otro aspecto, otro contenido, otro libro, sino la palabra única, la sola escritura, que es canónica, que es autoritativa y que está vigente. Jesús en todo su tiempo con los discípulos, no hubo un día o no hubo una ocasión en que Jesús despreciara la Torá, que dijera que algún componente o aspecto o principio de la Torá estaba en desuso, que podíamos ser instruidos en otros aspectos o contenidos o incluir otras experiencias, sino exclusivamente se basó en la Torá, como está escrito, como dijo Moisés, como dijo Isaías, como dijo David, siempre fundamentado en la verdad escrita y en la verdad que es canónica y que es inspirada y que es soberana. Entonces, así como Jesús valoró la escritura y como nos dice que toda ella es útil, debemos usar lo mismo para la instrucción nuestra hoy. Toda la instrucción nuestra se tiene que basar exclusivamente en la escritura. Otro componente del método de Jesús en el discipulado, logrando la sabiduría, es que Jesús vivió y convivió con los 12, estuvo con ellos y se relacionó sin reservas para conocerles y para formarles con el ejemplo. Es decir, el tiempo juntos, el caminar juntos, comer juntos, ir a actividades, salir a eventos, estar en reuniones, permanecer juntos, fue parte del método que Jesús empleó y eso tiene que ver con convivencia, con una relación más estrecha de conocimiento, de experiencia, de compartir, de convivir y eso es muy importante en el método de discipulado de Jesús. Es decir, fue un método que estableció y estrechó relación, estrechó vínculo para generar confianza, para generar contacto, para generar mucha más disposición y para poder también generar conocimiento y conciencia. Jesús se relacionó con sus discípulos para conocerlos, pero también para darse a conocer libremente, que no quedara ningún tipo de sospecha respecto a Jesús y respecto a lo que muchos han especulado sobre Jesús. Los discípulos no tuvieron sospechas porque Jesús permanecía con ellos, estuvo con ellos unos 3 años y les formó de forma presencial, integral y relacional, estableciendo vínculos. Hoy en día tenemos el recurso de la virtualidad que nos es muy útil para fines académicos y para fines de comunicación, pero es indispensable el contacto, el vínculo personal, el estar reunidos, el vernos, sentirnos, el tocarnos, porque eso hace parte de un contacto que nos ayuda muchísimo a generar unidad o también a que salgan o afloren las diferencias y tengamos que enfrentarlas. Entonces, uno de los aspectos o de los pilares del método discipulado de Jesús con sus discípulos fue el relacionamiento, la cercanía, el contacto, porque eso ayuda muchísimo en el crecimiento y porque es uno de los aspectos propios de la humanidad. Nos necesitamos, somos seres sociales, aprendemos en grupo, nos salen a la superficie también
dificultades de la relación y debe tratarse también de la misma manera. Y otro de los aspectos integrales del método de Jesús para discipular fue la transformación. Es decir, Jesús se ocupó de transformar la vida de sus seguidores, sus condiciones de vida, sus relaciones, sus expectativas, y los constituyó en elocuentes y valerosos predicadores. ¿Quién dijera uno que en 3 años, que es un periodo tan corto, de Jesús haber tomado hombres que estaban dedicados a los trabajos comunes y que eran empresarios o que eran personas comunes sin ningún tipo de atractivo en su oratoria o en su conocimiento o en sus virtudes? Jesús constituyó unos hombres valerosos, unos hombres decididos, con una elocuencia y capacidad para predicar, con una visión de la vida y del mundo y con un reto de la extensión del reino que fue singular. Entonces Jesús logró transformar a sus discípulos, no solo les transformó el corazón, sino que los transformó en sus profesiones, en sus convicciones, en su carácter, desarrolló virtudes, hizo de ellos unos seres realmente valiosos, unos instrumentos útiles en las manos del Señor. Entonces, 3 pilares del método de discipulado o de entrenamiento de Jesús con sus discípulos: la instrucción basada en los escritos bíblicos o canónicos, la relación basada en el compañerismo o en la convivencia para generar vínculos, y la transformación como propósito trascendente, que es cambiar, convertir o regenerar o hacer cosas nuevas, no efímeras, no pasajeras, no simplemente materiales, sino aspectos profundos de la vida como la visión, convicciones, devociones y esencia de los seguidores de Jesús. Los seguidores de Jesús, en este caso los 12, no quedaron nunca igual después del tiempo que pasaron con Jesús. Quedaron totalmente tocados, convencidos, decididos y seguidores fieles e idóneos en el reino. Entonces, esos 3 aspectos son importantes y son los que vamos a encontrar siempre resaltados en la forma como Jesús los hizo, los empleó. Es importante hacer el siguiente comentario porque en muchos contextos se piensa que, por ejemplo, el método de la recompensa o el método del castigo, de la amenaza o simplemente el método humanista funciona. Sin embargo, Jesús no les dio falsas expectativas, no les puso en shows, no les dio premios, no les advirtió castigos. No fueron métodos comunes los que Jesús usó. Usó métodos y recursos totalmente eficaces, basados en su palabra, basados en su ejemplo, en su poder, en su gracia y en la finalidad trascendente que es el reino de los cielos. Si bien es cierto, servimos aquí entre personas y con causas y actividades temporales, pues el fin y el objetivo del servicio es la gloria de Dios y es el bienestar o la recompensa eterna. Entonces vamos a hacer un poco de aclaración de esto que estamos diciendo. Entonces, respecto a la instrucción, que es el primer tópico del método de discipulado, esta fue la clave, que fue la sabiduría en todo el sentido del término, y la instrucción y la aplicación en la vida diaria. Es decir, esto que yo les dije, o esto que fue dicho, es sabio, es valioso, es eficaz, es efectivo, pero se tiene que poner en práctica. No es eficaz simplemente en la mente. No es eficaz para el creyente simplemente en el concepto. Es eficaz y guarda eficacia de sabiduría en cuanto consumimos o en cuanto confiamos en ese principio y lo podemos llevar a la práctica. Obviamente el creer, el comprender y el aplicar son acciones que obra el Espíritu Santo en la vida del creyente y que no puede el creyente por sí mismo lograr, sino que se logran por la bondad de Dios y por la fe y la gracia de Dios llamarnos a su reino. Es decir, no necesitamos intelectuales de la palabra, ni se requiere académicos del Evangelio, se requiere personas sabias. Y los sabios son los que aceptan el principio y tienen la disposición de ponerlo en práctica, es decir, de morir al pecado, de morir a su propio conocimiento y a sus propios postulados para llevar a la práctica o al terreno de la aplicación
la enseñanza y la instrucción de Jesús. Es decir, el conocimiento de Dios dado a través de la palabra es un conocimiento que se puede aplicar, que se puede vivir y que se puede modelar. Esa instrucción en sabiduría es una instrucción supremamente valiosa, que es la clave del discipulado de Jesús. Totalmente contrario a la forma y método que usaban los fariseos y los maestros de la ley, que era entrénese en el conocimiento, vuélvase maestro de la teoría, vuélvase experto en el principio, vuélvase un académico de la teoría o de la doctrina, y la ortodoxia la fundamentaban en eso, pero no fundamentaban o no incluían dentro de su ortodoxia la aplicación. Eso era despreciado y por eso Jesús los condenó. Jesús los condenó no por su esfuerzo en el estudio de la doctrina, sino por su contrariedad o incoherencia de no esforzarse en poner en práctica, sino más bien despreciar la aplicación, es decir, despreciar la sabiduría. Y la Biblia dice que solo los necios desprecian la sabiduría, porque los sabios aman poner en práctica y están dispuestos y deseosos de llevar al terreno de la práctica la verdad de Dios, porque es allí donde fructifica. El fruto de la palabra de Dios es en el corazón del creyente. Cuando dice la Biblia que llevemos mucho fruto es a través de la obediencia o la puesta en práctica y del fruto que se produce en el corazón. Nosotros a veces pensamos que el fruto son nuevas iglesias, nuevas personas o muchos otros aspectos visibles, pero la base del fruto, del terreno fructífero es el corazón. En cuanto a la relación, el propósito de la relación y de la convivencia de Jesús con sus discípulos fue confiarles su voluntad, fue supervisar su compromiso e integridad para la misión. Ahora, no para descartarlos, porque Jesús no los reunió y dijo, bueno, yo reúno estos 12 y voy a ver cuántos quedan. Voy a ver si alguno se funde al final del proceso. Si fuéramos nosotros, diríamos, yo reúno este grupo, pero hay un nivel de deserción y hay un nivel de fundición donde muchos van a quedar en el camino. Por lo menos con que quede uno, con que quede dos, yo me siento bien. Ese no fue lo que hizo Jesús. Jesús no hizo un experimento. Jesús seleccionó con sabiduría los 12, los entrenó con sabiduría y los envió con poder a predicar. Jesús no experimentó diciendo, reúno 12 a ver cuántos quedan. ¿Sí? No era esa la intención de Jesús, no estaba jugando al ensayo y al error, al azar, sino que con sabiduría sabía que esos 12 iban a ser enviados a sección de Judas, iban a ser enviados al campo de trabajo e iban a poder establecer la iglesia en el primer siglo y también iban a servir como fundamento para la iglesia, fundamento apostólico esencial. En cuanto a la transformación, la búsqueda de la excelencia, plenitud y gloria es el eje de la transformación que Cristo opera por gracia en el grupo de los 12. Es decir, Jesús se concentra en que tengan vidas transformadas o regeneradas y que esa transformación haga que ellos propendan por una vida con excelencia, es decir, con compromiso, con integridad, con seriedad, con devoción, y que no fuera simplemente un servicio académico o un servicio por aprendizaje mecánico. Jesús se cercioró en su trabajo con los 12 de que ellos realmente estuvieran instruidos en todo tipo de sabiduría que está en la voluntad revelada de Dios. Se cercioró de que ellos tuvieran un compromiso o una cohesión de grupo muy especial y que estuvieran transformados en la búsqueda de propósitos como la excelencia para la gloria de Dios. Es decir, que todo se hiciera con conocimiento, que la verdad del Evangelio que proclamamos sea una verdad que nos ha impactado primero, que la hemos experimentado, la hemos disfrutado, la conocemos en sentido de confianza propia o de experiencia propia, y que con ese poder de la verdad, pero también con ese testimonio de la aplicación o de la integridad, podamos con excelencia y de nuevo predicar el Evangelio. Es decir, Jesús comisionó a los 12 para aprender de Jesús, para confrontarse con su propia vida, pero también para ser instrumentos o emisarios en sus manos en la extensión del reino.
una finalidad integral con propósito y una finalidad exponencial para el crecimiento del reino. Entonces, esas son las bases que nosotros estamos viendo con relación al propósito de Jesús. En cuanto a la instrucción, podemos decir que la sabia formación de Jesús para sus discípulos consistió en aprobar y afianzar con comprensión adecuada la ley o la Torá. Es decir, se tiene que conocer, se tiene que creer y se tiene que comprender los dichos de Dios, los principios, las normas, las historias, los relatos y el hilo conductor de la historia de la redención. Se debe comprender. Por eso estudiamos la palabra y estudiamos la doctrina. Por eso es importante conocer los temas y los contenidos de la escritura y las doctrinas y los énfasis, comprenderlos, porque si no los comprendemos, pues cómo podemos creer y conocer la verdad y cómo podemos proclamarla. Algunos dicen que no es importante el estudio, que no es importante la doctrina, pero Jesús mismo explicó la doctrina a los discípulos. Jesús mismo les abrió las escrituras y les explicó. Jesús mismo les dijo, así fue dicho y yo les digo lo siguiente. Jesús fue a la esencia de la verdad, al espíritu de la ley, al propósito integral de la revelación y no simplemente se quedó en cosas superficiales de la conducta o de las tradiciones visibles. Jesús se esmeró por explicarle la palabra, por pasar tiempo con ellos, respondiendo sus preguntas y que ellos tuvieran una clara comprensión y confianza y conocimiento en la verdad revelada, porque es el marco teórico, es el cuerpo de conocimiento que se nos fue dado para, para comprender y explicar el Evangelio, pero también para extender el reino, y es la base de conocimiento revelado sobre lo cual seremos juzgados o sobre lo cual tenemos que rendir cuenta. Jesús se apegó estrictamente a la ley y la afirmó como el cumplidor completo y autor de su sabia revelación, la cual encarnó al hacerse hombre, o como dice el Evangelio de Juan, el verbo hecho carne. Jesús no se despegó de la ley, no dijo yo no estoy de acuerdo, no me parece, aquí hubo una falencia, esto se mejora, esto queda en desuso. Eso no lo hizo porque Jesús es la ley misma. Jesús es el autor y cumplidor de la ley. Jesús es el que en esencia describe la ley y es su voluntad hecha carne. Entonces no pudiera Jesús decir, aquí esto faltó, aquí esto sobró, esto no es útil o esto es más útil, porque todo lo que es dicho es perfecto, es útil y es sabio y está vigente. La sabiduría del creyente entonces consiste en poner en práctica el propósito y espíritu de la ley y no solamente de obedecer para evitar las consecuencias. Hay creyentes que tienen la disposición de obedecer un principio bíblico solo por miedo a la consecuencia, pero no es el motivo correcto para obedecer. El motivo correcto es la gratitud, el descanso y la confianza y la honra a Dios de que esos principios y esos motivos y esas razones que Él nos describe y esos límites son sabios, son útiles, son honrosos y son preciosos para nuestro bien y para nuestro gozo, pero mucho más que esos principios honran a Dios. Servir a Dios o obedecer a Dios por temor a las consecuencias, eso hace el necio. Pero el sabio, el Hijo de Dios, sirve con gratitud, no por un premio, no por un castigo, sino porque sabe que es deleitoso, que es honroso y que es precioso seguir y obedecer al Señor. Entonces la instrucción de Dios fue basada en la ley, con una forma de aplicación y de práctica extraordinaria para comprobar y aprobar el apego a la voluntad de Dios y la sumisión a las normas de Dios. Con relación a esto tenemos muchos ejemplos en la escritura, pero aquí yo traje solamente uno que está en el conocido Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder,
ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí tenemos un ejemplo de los muchos que hay en el Evangelio con relación a la instrucción. Jesús les dice a los discípulos, ustedes son la sal y ustedes son la luz. Les explica la metáfora, los comisiona y los compromete para que ellos comprendan que no son luz por tener conocimiento o que no son luz por tener historia o por estar en el grupo, sino que son luz en la medida en que viven, testifican y evidencian los principios del reino, que de lo contrario no sirve para nada. Es decir, ustedes no sirven si solamente se preocupan por la teoría, si están enfocados solamente en la conducta y si están enfocados en motivos errados o en expectativas erradas. Ustedes son útiles al reino en la medida en que comprenden, confían, conocen y viven. Y eso fue lo que dijo Jesús. Así alumbre vuestra luz para que vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, que en el Evangelio sí se requieren buenas obras, no para salvación, sino como evidencia y como testimonio y como forma de autenticar la verdad diciendo que sí produce resultados y que ya esos resultados los estamos experimentando como un resultado de carácter y de fruto que honra al Creador y que es motivo de gozo y de gloria para el Señor, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces el método de la instrucción de Jesús se basó en la palabra, es decir, en un insumo fidedigno, en un documento preservado y canónico y autoritativo, se basó en la comprensión de esa palabra, cómo se comprende, cómo se estudia, cómo se asimila, por qué fue dicho y qué debemos hacer con esa palabra. Y cómo ese evangelio o esa palabra o esa verdad se pone en práctica para que produzca obras, que son evidencias o testimonios elocuentes del poder del evangelio. Entonces, palabra, comprensión de la palabra y obras basadas en la palabra tiene que ver con el aspecto o el tópico de la instrucción con la cual Jesús entrenó a los 12 y que son los aspectos que siguen vigentes. Con relación al segundo tópico, que es la relación o el relacionamiento, Jesús llamó a los 12 para estar con ellos, para formar comunidad, para darse a conocer y para conocerlos en su totalidad. Recordemos que la iglesia es una familia y que el pueblo de Dios es una nación. Y el interés de Jesús con la conformación de este grupo y el entrenamiento era formar comunidad, es decir, visión de grupo, visión de conjunto, una visión corporativa, una visión familiar, relacional, y no simplemente una visión egoísta o individual o personalista. El método de Jesús se basa en formar grupo y generar visión de grupo y trabajo colectivo. La comunidad que Jesús formó fue basada en su reino, compuesta por hombres y familias y para impactar el mundo con su mensaje. No fue una comunidad de socios o una comunidad de deportistas o una comunidad de élite, sino que fue una comunidad basada en principios para extender el reino y para poder comisionar a otros para que seamos servidores e impactar el mundo con la predicación. Es decir, de principio a fin, la comunidad o el grupo que Jesús estableció fue con fines del reino, con fines celestiales, con fines de transformación y de adoración a Dios. Esa comunidad es la iglesia, que es una comunidad real, debe ser una comunidad compasiva, una comunidad que alcance personas de todas las latitudes, es una comunidad generacional, servicial y debe distinguirse en el mundo, porque es una comunidad que busca y propende por la gloria de Dios. Es una comunidad distinguida porque tiene a Cristo como su cabeza y se basa en la verdad de Dios y busca y se conduce hacia el reino de los cielos o a la gloria celestial. Estos aspectos de la relación o de la convivencia de Jesús con los discípulos es supremamente interesante porque fue un formar comunidad.
no quedar fuera de la comunidad, no distinguirse por talentos personales y resistencia de grupo y competencia, sino la competencia principal en la convivencia fue la comunidad. Ámense, sírvanse, soportense, ayúdense, perdónense, cuídense. Ese postulado se distinguió en la instrucción de Jesús en cuanto a su relacionamiento, que fue unos con otros, unos por otros, todos ustedes ayúdense porque son miembros los unos de los otros. Y esa comunidad fue basada en el reino de Dios, no hay ningún otro interés financiero o un interés altruista o un interés humanista. El interés de Jesús al formar comunidad con los 12 y al establecer su iglesia es el reino de los cielos. Él es rey y sus seguidores son parte del reino, pero él necesita y requiere como principal objetivo para su gloria extender su reino y llamar a sus seguidores a que les sirvan, pero de una forma distinta. Hablamos de la excelencia hace un momento. Esa excelencia distingue a los creyentes y a la iglesia. Nos distingue no la posición social, nos distingue no nuestro conocimiento académico, no somos distintos por nuestra forma de ser común, sino que somos distintos porque somos hijos de Dios, obedientes a la voluntad de Dios y ciudadanos del reino de los cielos. Es una comunidad distinguida, lo dice Pedro, ¿cierto? De reyes y sacerdotes que reinan con Cristo. Mateo 17 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció como el sol. Y ahí continúa diciendo, una de las actividades o de los eventos en los cuales Jesús llevó a los discípulos para que vieran, para que conocieran y para que comprendieran la esencia de Jesús y el propósito y el valor de la tradición del Antiguo Testamento. La importancia de los profetas, la importancia de la ley, la importancia de la coherencia en la aplicación. Y dice la Biblia, Jesús se acercó y les tocó y les dijo que no tuvieran temor y ahora les dice levántense y alzando los ojos no estaban sino, ellos vieron solo a Jesús. Este es un episodio de cómo Jesús se relacionó con los discípulos. Les llevó para que vieran y participaran de actividades. Los hizo partícipes de muchas de las actividades como parte del equipo. Les mostró, les explicó, les confrontó, les resolvió, les aclaró. Y todo eso tiene que ver con el relacionamiento. Los discípulos en el grupo de Jesús durante los 3 años no fueron seguidores pasivos, no fueron meros espectadores, no fueron simplemente unos seguidores que estaban entrenados, pero que no tenían la facultad de intervenir, de preguntar, de participar y de desarrollar el grupo con sus propios talentos y sus propios encargos. Durante esos 3 años ellos fueron activos como servidores, como discípulos, seguidores, pero también como creyentes y como hijos de Dios. Ellos pudieron preguntar, participar, actuar, y Jesús les dio esa facultad porque no eran simplemente pasivos o que estaban en una silla siendo entrenados teóricamente. Estaban siendo entrenados en todo tipo de sabiduría y la sabiduría nos hace actuar y participar. Entonces, en cuanto al método del relacionamiento, Jesús empleó tiempo, invirtió tiempo para sus discípulos, porque el tiempo crea también relación y genera vínculos, y es uno de los mejores activos para invertir en el tema del discipulado, en el tema de la edificación, tiempo. Jesús pasó tiempo con sus discípulos. Invirtió también sus sentimientos o valoró sus sentimientos al escucharles, al confrontarles, al acompañarles, al consolarles. Jesús se vinculó con los sentimientos de ellos. Jesús expresó públicamente sus sentimientos entre sus discípulos y escuchó y valoró y confrontó y ayudó a los discípulos en cuanto a aspectos emocionales de sus realidades personales, y eso fue muy importante porque eso genera vínculo, conocer el dolor del otro, acompañarlo, escucharlo,
gozarse cuando se goza, entristecerse cuando se entristece. Y eso Jesús no lo dejó solo como principio, sino que lo hizo. Jesús visitó las familias. Jesús se sentó a comer con sus discípulos cuando estaban tristes. Jesús, cuando murió Juan Bautista, se separó con sus discípulos para descansar un poco y para hacer el duelo. Y eso, todos esos detalles de esa relación emocional y de esa cercanía hace parte del proceso de discipulado. También Jesús participó y celebró actividades con sus discípulos, actividades en la playa, actividades en la montaña, actividades en el templo, actividades en casas, viajes. Todas esas actividades generan vínculo y todas ellas son muy útiles en el proceso de la convivencia, el compañerismo y el relacionamiento bajo principios y virtudes y actitudes sanas. Es muy importante todo esto, amados hermanos, porque hace parte de cómo Jesús entrenó a sus discípulos y cómo logró el resultado tan especial que nosotros conocemos por la historia de la Escritura. En cuanto a la transformación, que es el tercer tópico, la acción de transformar o convertir se fundamentó en la regeneración o el nuevo nacimiento, que es el punto de partida para poder ser llamados hijos de Dios. La regeneración o nueva vida espiritual la opera el Espíritu Santo en el creyente y de esa forma es adoptado como hijo suyo con todas las implicaciones, derechos, responsabilidades y desafíos que tiene la fe. El aspecto de la transformación, que es el tercer aspecto del método discipulado de Jesús, tiene que ver con el mismo que se encarga la iglesia, que es predicar el evangelio y llamar a los hombres al arrepentimiento y que ellos experimenten el nuevo nacimiento. Si no han nacido de nuevo, no pueden ver, no pueden conocer y no pueden proclamar el reino de Dios. El encargo que la iglesia tiene, más que más que cosas temporales o materiales, que a veces nos enfocamos en tener una sede, en tener vehículos, en tener equipos, más que todo eso, lo que se requiere en el propósito del discipulado es predicar para que haya personas regeneradas. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, el método de Jesús en cuanto a la transformación es regeneración. No es que me transformó de ser pobre a ser rico, o me transformó de ser ignorante a ser una persona letrada. No, el método de la transformación es la regeneración. Esa regeneración tiene que ver con la adopción o con la posición del creyente de ser constituido un hijo de Dios y como hijo asumir sus responsabilidades y sus obligaciones. Y que él mismo, a través del poder del Evangelio por la regeneración, él sea comisionado y enviado para predicar, para expandir el Evangelio con autoridad, porque él ha experimentado el nuevo nacimiento y está en el gozo de la salvación. Entonces, ese aspecto de la transformación es muy valioso porque es el propósito más profundo del discipulado y del seguimiento a Jesús y del servicio. La iglesia predica para que haya personas transformadas, no para que lleguen más personas al templo, sino para que más personas nazcan de nuevo y para que esos que nacen de nuevo sean constituidos hijos de Dios. Hechos 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Al comienzo estaba yo diciendo que en cuanto a la transformación, Jesús logró cambiar las condiciones de los discípulos y de ser hombres comunes del pueblo que estaban dedicados a labores cotidianas o ordinarias, a ser los predicadores con poder y a ser los grandes seguidores de Cristo con una capacidad y con un compromiso único. Eso se logró tanto así que aquí en Hechos dice la Biblia que en Jerusalén y en los alrededores y donde los discípulos predicaban, la gente se sorprendía, se maravillaba. Incluso decían, pero estos hombres en poco tiempo cambiaron sus estilos, sus oratorias, sus convicciones y ahora son hombres desafiantes porque estuvieron con Jesús. Es sorprendente el resultado en tan poco tiempo. Es sorprendente cómo fueron cambiados y transformados porque veían y escuchaban lo que ellos decían y hacían y creían.
Y dice que predicaban con poder y que hacían grandes señales y que todas esas señales y ese poder que ellos proclamaban en la predicación, pues era de gran sorpresa y admiración por los que los escuchaban, que decían, ¿de dónde tienen esto ellos? Si les conocemos su región y conocemos su pasado, son gente sin conocimiento, sin mucho estudio, no son tan académicos y son del pueblo. ¿Cómo adquirieron esto? Y ellos reconocían que eso venía desde el tiempo que habían compartido con Jesús. Es decir, Jesús transformó las convicciones, los principios, los motivos, los desafíos de estos hombres en poco tiempo por el poder del Evangelio. Y a eso le apunta el método de discipulado de Jesús. Y ese es el propósito y el objetivo principal en la instrucción y en la predicación de la iglesia, que haya vidas transformadas. No que hayan personas con más conocimiento, no que haya más adeptos en la iglesia, sino que haya discípulos que conocen la verdad, que han sido inspirados por ella, que la viven y que la proclaman. En cuanto a la transformación, Jesús usó la vida porque transformó sus vidas. Jesús direccionó sobre ellos el propósito de vida, que ya no era ser pescadores, sino evangelizadores, que ya no era coger pescados en el mar de Galilea o peces en Galilea, sino que era predicar en Judea, Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Les enfocó en el verdadero propósito y en el verdadero resultado de talento y virtuoso de su vida, que no era ser pescadores y ampliar la industria, sino predicar y extender el Evangelio. Y en ese sentido Jesús les cambió el conocimiento y la expectativa que tenían de su futuro, haciéndoles o dándoles unos principios que son los principios del reino, cambiando su cosmovisión, constituyéndolos en grandes y decididos predicadores que revolucionaron el mundo con la predicación y con su testimonio de sabiduría. Ese es el resultado que se tuvo a través de este método sencillo. Entonces, amados hermanos, estamos hablando de 3 aspectos del método de discipulado de Jesús: formación o instrucción, relación o convivencia y transformación o regeneración. Eso tiene que ver con 3 aspectos que prácticamente se requiere de un seguidor y un servidor: idoneidad, fidelidad e integridad. De esos 3 aspectos del método de discipulado se derivan estos 3 aspectos del carácter que se evalúan en un creyente cuando va a ser servidor: que sea idóneo, que sea fiel y que sea íntegro. Es decir, que tenga conocimiento y lo tenga aplicado, que sea fiel en cuanto a su vida y a su ejemplo, a lo que él cree y proclama, pero también que sea íntegro, es decir, que totalmente descanse en la gracia de Dios, en el poder de Dios y en cómo el único recurso por excelencia que hace la diferencia es la palabra y el espíritu en el corazón del creyente. Eso es muy importante tener en cuenta, amados hermanos, porque estamos sintetizando lo que hemos dicho durante toda esta mañana. Ser idóneos tiene que ver con el conocimiento y confianza en que la palabra de Dios es vital, es vigente y es poderosa. No hay ningún método, ningún recurso que logre un cambio en las personas, sino únicamente la palabra. Por eso necesitamos conocerla, creerla, vivirla y proclamarla. En cuanto a la relación, se requiere fidelidad, lealtad. La fidelidad Jesús nos la enseña y nos llama a ser fieles, fieles en seguir, en permanecer, fieles en la exposición, fieles en la condición, fieles incluso en comprender nuestras falencias, fieles en saber mantenernos firmes en medio de las adversidades. Y esa fidelidad la produce el Señor a través de la convivencia y conocimiento y dependencia de Él. Y en cuanto a la transformación, se requiere una vida íntegra, que es la identidad o la carta de presentación de los creyentes en la finalidad de cumplir el propósito mayor, que es vivir para su gloria. Entonces, amados hermanos, tenemos un método sencillo, pero un método eficaz y un método único que Jesús nos dejó para el entrenamiento. Por eso en 2 Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí
ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, que sigan el método de Jesús, que confíen en los recursos y en las acciones que Jesús desplegó y que descansen en el principio y en el propósito que es la gloria de Dios. Y en el Salmo 24 dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él entrará a mi lugar. Es decir, tiene que ver con la fidelidad, la idoneidad y la integridad. Entonces, amados hermanos, este es el tema sobre el método del discipulado. Estos son los desafíos que tenemos, son los insumos y son los encargos y es el modelo a seguir. No tenemos un modelo, un ejemplo distinto. No perseguimos ni anhelamos una cosa distinta, más que mantenernos fieles a las escrituras y que hacer honor al carácter de Dios y al propósito de Dios y ser fieles y ser hallados fieles en todo. Entonces, dejamos por aquí y tomamos el tiempo para aclarar o para participar, para reaccionar después de este tema de la exposición del método de Jesús en cuanto al discipulado, que es la sabiduría. Entonces, adelante, amados hermanos. Mi querido diácono, adelante. Así. En cuanto al método que nos explica el pastor, pues nos muestra que es totalmente diferente, digamos, a lo que se maneja hoy en día en las empresas, en el liderazgo, en las motivaciones, porque siempre, por lo menos en la parte comercial, siempre están las metas, las comisiones, y es importante, ¿no? Hacerlas y cumplirlas y todo el asunto. Pero la motivación es el premio, mientras que acá lo que el Señor lo que aprendimos hoy es que la importancia no es las metas ni las ganancias, sino la transformación de los corazones, que es lo que veo más en la clase de hoy. Muy bien, miren cómo nos distanciamos de los métodos convencionales. De hecho, incluso los discípulos estaban equivocados porque en varias oportunidades Jesús los encontró discutiendo quién de ellos sería el mayor. Y otros le pidieron a la mamá que intercediera por ellos para que Jesús les diera el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Es decir, estaban pensando en recompensas temporales, en ascensos, en promoción, en brillar aquí en la tierra. Y Jesús les dijo, están equivocados porque no es el fin, no es el propósito, no es lo que yo les ofrezco. Eso de que Dios nos ofrece casa, carro y beca, eso es la ambición de nuestro corazón. Jesús nos dice que nos ofrece ser seguidores y Él ser nuestro Padre y nosotros sus hijos. Pero eso es una oferta general, no es una oferta que produzca mayor interés al hombre material o ambicioso, porque al ambicioso le gusta que le digan, vaya a la iglesia y consiga trabajo. Si usted va a la iglesia, la empresa le crece. Si usted va a este seminario o compra este libro, usted va a tener un resultado material, ni siquiera es un resultado de carácter. Entonces, el método de Jesús, los recursos, los objetivos, los postulados son totalmente distintos a los que el mundo promueve, que el mundo promueve placer, honra y poder. Muy bien, vamos ahí, ¿qué más? Hoy estamos poquito, entonces nos toca hablar más. ¿Andreita va a hablar? Sí, pastor, que eso viene de nuestro corazón ambicioso, ¿cierto? Uno ve un líder y estos líderes que ahora pues se han visto son líderes que en realidad a uno no lo llevan a conocer al Señor Jesucristo, a ver ese liderazgo que él tuvo tan importante y no, y que tan diferente a todo lo que uno ha visto
en el transcurso de su vida cristiana, ¿no? Y hemos visto como que mucha motivación personal, mucha eh, para de sufrir, y el Señor dijo, no, es necesario que se sufra por causa de mi nombre, es necesario que padezcan, es necesario, o sea, en realidad ver ese amor que Él tuvo para con nosotros, como aprendimos hace 8 días en la escuela dominical, que fue pues colateral todo lo que pasó, porque en realidad lo que se reivindicó fue el honor de Dios. Entonces nosotros salimos beneficiados de esa transformación, de ese amor tan perfecto, y escoger esos 12 hombres que eran tan diferentes, que eran tan rudos unos, otro recaudador de impuestos, otro tan diferentes en sus personalidades y en sus actitudes, que yo digo, no sé cómo el Señor hizo, porque a veces uno no se soporta ni uno mismo. Entonces es algo que es maravilloso aprenderlo. Te agradezco la clase porque en realidad pues no lo habíamos visto de esa manera. Y el liderazgo y el grupo que el Señor hizo, porque después vemos a los apóstoles yendo a predicar, yendo a transformar, a hablar con ese denuedo, y es que el Señor fue demasiado espectacular lo que hizo en ellos y que hace en nosotros, porque pues somos rebeldes y queremos siempre sobresalir y ser los mejores, ser nosotros, no servirle a nadie, y ojalá que todos nos sirvieran. Entonces, pues eso lo confronta a uno mucho. Me ha confrontado bastante tus clases y te las agradezco. Ay, Andreita, muchas gracias, muy amable. Es importante cuando hablamos de cómo Jesús se relacionó y convivió con ellos, pues no fue para mostrarles un modelo elitista de formato de empresario o de formato de resultados, sino que era un formato de sencillez, de, de hacer las cosas silenciosamente. Incluso Jesús hacía milagros y les decía que nadie lo sepa, si no le cuenten a nadie. Jesús tomó la actitud, por ejemplo, de lavar los pies a los discípulos. Eso nunca se había visto. Un maestro los discípulos eran los que le lavaban los pies a los maestros como una forma de honra. Eran ellos los que les hacían reverencia. Recuerden que los maestros de la ley amaban las salutaciones y las venias en las plazas y que les hicieran reverencia. Y Jesús es el verdadero maestro y él toma la vasija y toma la toalla y les lava los pies. Tanto así que Pedro se sorprendió y dijo, no, ¿cómo así? Lo adecuado es que yo te lave los pies a ti y tú no a mí. Jesús dijo, es necesario que yo lo haga. Entonces Jesús nos da unos ejemplos cuando estaban discutiendo por quién era el grande. Jesús les pudo haber dicho, no discutan, el grande soy yo. Y eso hubiera sido real. Pero Jesús no les dijo, el grande soy yo, es decir, procuren mi grandeza. Jesús les dijo, no, la grandeza está en servir y es más grande el que se agacha. Si quiere ser más grande, agáchese más. Entonces hoy en día tenemos un modelo de liderazgo que es como si fueran de otra clase, donde no tocan a la gente, no se relacionan. Jesús tocar, por ejemplo, a un sordo, eso estaba totalmente prohibido por los códigos de pureza. Tocar la saliva, tocar los ojos, la boca, la lengua de un sordo, los ojos de un ciego, tocar un leproso, estaba totalmente prohibido por los maestros de la ley. Y Jesús no solamente los tocó, fue y los buscó donde estaban a los caminos y se relacionó con ellos y les enseñó el contacto, la cercanía, la sencillez, eh, lo importante de poder estar en contacto con las personas y de inmiscuirse en asuntos que son despreciados por el mundo, ¿cierto? Por ejemplo, Jesús repartiendo pan en una montaña y luego diciendo que recojan todo en canasta los pedazos y que no quede sucio el lugar. Eso es un detallazo, ¿sí? Jesús diciéndole a uno de los discípulos, vaya y saca un pez y ahí hay 2 monedas, vaya y con eso paga el impuesto de los 2. Jesús yendo a casas como la casa de una mujer viuda, donde decía que no era digna de que entrara y Jesús fue, o visitando leprosos, o visitando enfermos, o visitando personas marginadas.
Y no era esforzándose por hacerlo, era haciéndolo con dedicación y con cariño y con compasión. No era un esfuerzo, no era para tomar una cámara y montar un video. Que hoy estuve en un barrio pobre. No, eso era genuino de Jesús con sus discípulos. Y es muy importante porque ese modelo es el que Jesús nos enseñó, es el modelo de agacharnos, no de ponernos más arriba, sino ponte más abajo. Es el modelo de la humildad y de hacer cosas comunes. Hoy en día el líder se reconoce porque viaja en los mejores aviones, tiene los mejores carros, porque él pues llega con una gloria y con una opulencia que la gente se maravilla. Pero el verdadero líder es el que pasa desapercibido. Jesús pasaba desapercibido entre el grupo. La gente lo identificaba cuando hablaba, porque él estaba con tanta sencillez y eso es importante que nosotros rescatemos. Que el líder, el siervo, es aquel que está en los oficios comunes, pero con una actitud y una forma distinta. Y que la forma que él le enseña no es la forma humana, sino la forma que honra a Dios, que es la sencillez, el contentamiento, el servicio, la compasión, la entrega, la humildad, y que esos son valores escasos hoy en día, porque todo el mundo quiere es honra. Incluso en las iglesias la gente se molesta porque no los ponen en un programa, porque el día de la fiesta no los nombran, porque no los ponen arriba en el lugar de brillo, y eso genera mucho celo, ¿no? Porque a ti sí, a mí no, porque a ti te pusieron y a mí no, porque a ti te nombraron y a mí no. O sea, como si eso fuera la competencia o el objetivo de ese liderazgo, cuando el objetivo es agáchese y entre menos lo nombren y entre más agachado esté, más honroso es para Dios y más útil porque más aprendemos de él. Jonathan, ¿quiere hablar, Miguelito? ¿Quieren? No, les toca hablar. Ya. No, muy buena la clase, pastor. Me gustó mucho. Me ponía a pensar que, por ejemplo, yo a veces hablo con mis compañeros que eran del colegio o a veces con compañeros de la universidad y resulta que muchos de ellos van a la iglesia y, y pues eso es bueno, pero en realidad ah, falta mucho porque ellos solo, solo están yendo, pero en realidad ellos no leen mucho la palabra, no saben mucho la palabra, así sean católicos o cristianos. Y, por ejemplo, viendo esto, que es el propósito de Dios, pues eso el propósito, por ejemplo, de Jesús, mejor dicho, cuando estuvo en la tierra, de que no era, que uno se da cuenta que no es simplemente ir a la iglesia y escuchar. El propósito de Jesús es formar discípulos, es instruir en la palabra, es es convivir con sus propios discípulos y generar una transformación en su vida para que ellos también puedan crear más discípulos a sí mismos. Entonces uno se da cuenta que es mucho más grande el propósito de Dios y es muy importante que nosotros lo sigamos, que nos dejemos, eh, que dejemos que seamos discípulos y pues prepararnos para un día también nosotros ayudar a los creyentes a ser discípulos. Más o menos ese sería mi aporte. Ok, muy bien. Muy bien, Miguelito. Sí, es importante porque hoy en día se promueve es como un adoctrinamiento, ¿cierto? Como que yo soy seguidor de allí, soy seguidor de allá, defiendo una causa religiosa o una causa doctrinal, pero no defiendo una causa que es el reino, que es totalmente distinto. Entonces la gente se entra en peleas, en discusiones, porque tienen conceptos como si esta es mi bandera y la defiendo. Cuando somos seguidores de Cristo, lo que tenemos que buscar es la gloria de Dios y vivir el Evangelio adecuadamente. Y porque el Evangelio se ha vuelto como un cliché, ¿no? Entonces el Evangelio es voy a la iglesia, canto y soy feliz, soy hijo de Dios. Pero a veces no hay trabajo de carácter, de virtudes, de compromiso. O sea, el solo hecho de que uno diga que uno vaya con altivez,
o vaya en busca de un milagro, una bendición, ya uno sabe que está lleno de ambición y no lleno de humildad. Difícil uno llegar a la iglesia a confesar sus pecados, uno quiere es que lo honren. Y cuando se habla sobre el pecado y la confesión, pues como que uno se ofende, pero se meten con uno, dejen de meterse con la vida de uno. Pero es que el evangelio es eso, si no hay transformación, no hay crecimiento. Muy bien, Miguelito. Jonathan, cuéntanos, si tienes preguntas, aportes hoy de esta clase. Pues toda la clase me puse a pensar cuando dijiste que el Señor Jesucristo, al igual se tenía que regir a la escritura, y pues tiene mucho sentido, pues ya que pues, la escritura es la que revela todo el carácter, y que hay en toda la escritura pues vamos a ver como la manera en la que tenemos que actuar, y pues me puse a pensar eso. Ok, Jonathan, imagínese que Jesús llega y hubiera dicho, bueno, ahora esto sí se arregló porque llegué yo. Entonces todo lo que dijeron los antiguos no dijeron ni poquito de lo que yo les voy a decir. Ahora sí les voy a decir lo que ellos no dijeron y les voy a explicar y les voy a ampliar y siéntense porque ahora sí están es con el mero mero. O sea, pues obviamente eso hubiera sido genial para sus discípulos, pero hubiera quedado invalidado todo lo que dijeron los antiguos y no tuviera ningún valor porque simplemente un conocimiento desecha el otro. Eso sucede en el conocimiento temporal, ¿cierto? Una teoría desecha o desplaza a la otra, o un hallazgo desplaza al otro, y eso es lo que está siempre en boga en el conocimiento natural. Pero el conocimiento de Dios y la verdad de Dios es absoluta y es perfecta. Jesús no pudo ni hizo desprecio o desacato de ningún aspecto de la ley. Por eso le ponían trampas y Jesús nunca cayó en la trampa. Porque Jesús no desprecia la ley, porque la ley es el mismo. Sería él decir esto que yo dije, lo dijeron mal y ahora lo enfoco mejor. Jesús lo que dijo desde el principio y eternamente es la verdad y permanece siempre fiel. Entonces mira que Jonathan, esto es importante porque hoy en día la gente dice, vamos a tener una formación de discípulos. Bueno, usemos la Biblia y el manual de tal entrenador. Usemos la Biblia y la experiencia de tal institución. Usemos la Biblia, pero usemos los recursos que han usado en tal empresa y han funcionado. Entonces hoy en día se trabaja más estímulo, se trabaja más reconocimiento, se trabaja incentivos, se trabaja halagos, se trabaja programación neurolingüística, se trabaja premios. Y claro que eso genera, si yo les digo, mire, el próximo sábado la clase es presencial y los 3 primeros que lleguen, los que lleguen primero van a tener un premio, pues uno corre por ganárselo, pero uno no vino por el deseo de aprender, sino porque uno dice, yo quiero ese premio, no sé qué es, pero lo quiero. Y si uno ganó ese primer premio y dice hay un segundo premio, pues yo me quiero ganar el segundo también. Porque hay competencia en los colegios y universidades por becas y por la honra, porque hay un premio, hay un incentivo. Porque en la iglesia no llega la gente tan temprano y tan dispuesta y colabora. Pero si dijéramos un premio, así sea un cuadrito en la cartelera diciendo felicitamos al líder puntual, al más servidor, al más dispuesto, al que llega primero, pues solo por esa mención uno se esfuerza porque uno dice, no, pero es que tú sabes con quién está hablando, que yo soy el que llego primero, yo soy el que estoy más dispuesto. Entonces, si hubiera un pequeño premio, ahora si el premio es mayor, que ustedes se ganan un libro, que ustedes le dan una participación pública, pues ahí tendríamos muchos hermanos queriendo llegar primero, diciendo que van a servir a Dios, pero no están sirviendo a Dios, están persiguiendo un beneficio. Entonces, gracias a Dios no podemos mezclar los métodos humanos con el método bíblico, porque es pervertir los recursos bíblicos para fines materiales. Muchos usan la Biblia para generar trabajo de grupo, pero con incentivos paganos. Y pues no se puede hacer así. El único objetivo es la gloria de Dios.
y la edificación. ¿Algo más? Pastor, ahorita estaba, o sea, ahorita que hablé de eso pues que el Señor Jesús también se tenía que referir a eso, me puse a pensar y, y el carácter del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo es diferente o sí. ¿En qué sentido? ¿Como en formas, en maneras? Sí, o sea, sí, o sea, como, sí, son diferentes, es que no sé cómo explicarlo. En carácter y en esencia y en propósito no son iguales. En, en funciones o en deberes que ejecutan en cuanto al propósito eterno, tienen tareas y funciones distintas, complementarias, pero en carácter y en esencia son lo mismo, de la misma naturaleza, de la misma sustancia, de la misma esencia. En el caso de Jesús, nosotros sabemos más de detalles específicos del carácter o de las reacciones de Jesús, porque Jesús es el único de la Trinidad que tiene cuerpo humano, que se encarnó y que convivió con él en la tierra. Entonces, por esa convivencia y esa forma de estar acá en la tierra, pues uno conoce cosas, por ejemplo, que tenía hambre, que se cansó, que lloró, que caminó, que se sentó, cosas que no sabríamos del Padre y del Espíritu Santo porque son espíritus, ¿sí? Y no tenemos esa relación de qué hacen, por ejemplo, hoy qué está haciendo el Padre, ¿sí? No sabemos después de un día de trabajo qué hace. Mientras que Jesús sí sabemos que hacía, por ejemplo, en la mañana, se levantaba temprano, iba, oraba, caminaba, porque tenía una misión temporal con sus discípulos. Entonces, esos aspectos de conocimiento que tenemos de Jesús no son propiamente de carácter, sino es de sus condiciones y de sus actividades aquí en la tierra, que pues se conocen. Por ejemplo, ustedes están cerca mío, saben qué estoy haciendo hoy. Los que no están cerca no saben si vivo, si existo. Pero ustedes pueden decir, no, él llegó a la clase, estaba bien, nos dio una clase en la mañana, yo debe estar en la casa. Está bien, yo sé que él está bien. Porque uno cuando está con alguien conoce más esa persona y tiene información más personal, pero que no hace que el carácter sea diferente, sino que uno hace que tenga más información de sus actividades. Y cuando la Biblia nos dice que Jesús comía, que se sentaba, que dormía, que salió en la noche, que llegó en la barca, o sea, ahí no define el carácter de Jesús, define actividades y define acciones de Jesús, porque el carácter lo define la Escritura y es común a la Trinidad, a la deidad. La deidad comparte el mismo carácter. ¿Sí te aclaro? Sí, señor, muchas gracias, pastor. Algo más, amados hermanos, ya con algo más. Pastor, sí, señor. Pues impresionado con el Señor cómo transformó a sus discípulos porque pues transformó su intelecto, forma de pensar a través de lo que su merced nos explicó de la instrucción por medio de la palabra. También cómo transformó sus emociones cuando él se relacionaba, cuando tenía contacto con ellos, y transformó su voluntad cuando eran manifiestas las obras del Señor en ellos y los cambios que se veían en su hablar, en su actuar, en su hacer. Era como eso, ¿no? Como la forma íntegra en que él los transformó. No solo su pensar, sino en su totalidad, la voluntad y las emociones. Ok, importante es, un minutico solamente, importante eso, porque nosotros podemos lograr transformaciones en las personas a veces, pero a veces esas transformaciones que logramos son temporales, no son profundas, y esas transformaciones son con métodos no bíblicos, ¿sí? Por ejemplo, la amenaza, ¿sí? La confrontación, pero de forma fuerte, como mala. Como que es que usted sí lleva 10 años y no sirve para nada, mire a ver si sirve para algo, mire a ver si se compromete, que son métodos que usamos nosotros, que son humillantes o que son retadores,
o que son terapias de choque, pero no propuestas desde el Evangelio ni para la gloria de Dios. Nosotros vemos que Jesús nunca hizo eso con sus discípulos, o sea, nunca los retó de forma humillante o amenazante, o mostrándose él más fuerte, diciendo es que usted, mire, yo esto lo hice y ustedes no lo hicieron, para humillarlos o para ofenderlos o para generar unas competencias desleales o para incentivarlos, porque el incentivo que Jesús usó fue el amor y el método fue la gracia. Entonces es muy importante eso, porque Jesús pudo haber levantado a los discípulos o poner a uno, mire, Pedro hizo esto y ¿por qué usted no hizo lo otro? Si Pedro lo hizo, ¿por qué usted no llegó temprano? Si este logró esto, ¿por qué usted no dice nada? Que nosotros lo hacemos en el trabajo de equipo, de generar presión y generar incentivos nocivos, retando la mente o retando las conciencias, pero más para nuestro honor. Sí, como, uy, este sí es un buen maestro, este sí me retó, este me hizo asumir compromiso, pero Jesús no hace eso. Y eso es bien interesante. Los transformó con el poder de la palabra y con el ejemplo correcto y los motivos correctos. Perdón, Andrea. No, dale, pastor, qué pena contigo. Como ahorita pensando en todo lo que estamos hablando, como soy la única, creo, mujer ahorita aquí, quiero sobresaltar ese trabajo que hizo el Señor Jesús con las mujeres. No tuvo tampoco, no es machista, no fue machismo, ni es machista, o sea, me gusta porque él tuvo a María Magdalena, no le importó cuando la mujer de flujo de sangre se arrastraba así como por debajito, porque decía, sí, no, tengo que tocar aunque sea el borde de su manto, porque si no, para ser sana, y él tuvo esa compasión con ella cuando le dijo que había sido salva, que ella había sido sana, por ejemplo, con la mujer samaritana, que todo el mundo se aterraba de ver esa mujer, que él hablara con una mujer y samaritana, con la prostituta que le llevaron y le tiraron ahí solo por probarlo y por molestarle, que la iban a apedrear ahí porque la habían encontrado adulterando. Con María Magdalena, que le sacó sus 7 espíritus, con Marta y María y con su propia madre, tuvo compasión con ella, porque cuando él estaba en esa cruz y la veía ahí seguramente llena de lágrimas, yo me imagino como mamá, todo lo difícil que fue para ella, y él aún tuvo compasión con ella y le dijo que no, le reencargó su madre a uno de sus discípulos. O sea, yo en ese momento también uno como mujer ve ese liderazgo del Señor y dice, claro, yo como mujer, Él me defendió, Él me amó, pero yo como mujer, ¿qué estoy haciendo también con todos sus ejemplos, todos los ejemplos que Él dio, así haya sido con sus discípulos hombres? Uno como mujer también mira y dice, no, es que aquí no hubo una distinción, por ejemplo, en cuestión de mujer, ¿no? En cuestión de que la mujer fuera la discípula o que la mujer, aunque tuvo muchas mujeres alrededor de él, demasiadas, yo diría, aún en su muerte, fue María Magdalena corriendo a ver su sepulcro, a una cantidad de cosas hermosas que yo no solamente veo con los hombres, sino que también hizo con las mujeres, y que aunque haya escogido solo a esos 12 discípulos, nosotras como mujeres también tenemos ese ejemplo y tenemos esas cosas que él hizo para que nosotras también viéramos y bueno, lo recalco porque veo que ahí también están las mujeres, y recalco también eso, pues no porque esté solo allá en hombres, sino porque digo, qué bueno que con nosotras también tuvo esa compasión, ese amor, esa dicha que tuvieron de poderlo ver y aprender de él tantas cosas. Entonces, pues eso también me sorprende mucho, porque entre mujeres no nos aguantamos tampoco a veces. Andreita, y súmale que en muchas de las actividades de Jesús con los 12 participaron mujeres. O sea, en algunas dice que se apartó con los 12, pero en otras pues había mujeres y niños. Y esa es la calidad de un ejemplo poderoso de servicio o de entrenamiento. Porque yo puedo ser experto trabajando con pastores
o con estudiantes, pero ser muy malo relacionándome con mujeres, con pobres, con niños, con ancianos, con académicos, porque a veces uno se especializa, ¿no? Este es pastor de jóvenes. Entonces, claro, genial con los jóvenes, pero ni siquiera saluda a los ancianos. O este es especial con los niños, pero no tiene contacto con los demás. Jesús se relacionó con todo tipo de personas, les instruyó y nos dio ejemplo, y no lo hacía con dificultad, ¿no? No era como el político que se esfuerza por ir al barrio pobre a comer una empanada en la esquina para decir que él es sencillo. No, Jesús realmente es sencillo y es ejemplo para todos. Es un líder extraordinario que tenía unos ejemplos y unos métodos y unas formas de relacionamiento excepcionales, tanto así que generaban confusión, que decían, pero ¿cómo Jesús está dentro del pueblo? ¿Cómo está con pobres y con siendo tan elocuente? ¿Cómo Jesús se contamina con el pueblo? Y a veces uno en la iglesia juzga eso de sus líderes como, a mí me dicen, por ejemplo, pastor, ¿y usted haciendo el aseo de la iglesia? No, eso no es justo. No, pues uno lo hace en la casa también y lo hace donde esté, no porque no le toque, sino porque es un privilegio y es una forma de servir. Si me quitan ese privilegio, me hacen cada vez más selectivo. Si no, pastor, no vaya allá porque es peligroso, yo voy por usted. No, podemos ir, debemos ir a cualquier lugar, relacionarnos con cualquier persona, porque son las condiciones de la fe y son los espacios donde pregonamos y mostramos la gracia de Dios entre nosotros. No hay terreno prohibido para los servidores del Señor. Sí, que los ancianos, los pobres, los ricos, los militares, los académicos, no hay pecado que nosotros no podamos también acompañar y advertir y predicar. Porque el caso de Jesús, los samaritanos estaban vetados, los leprosos estaban vetados, las mujeres estaban vetadas, los extranjeros estaban vetados, los militares vetados. Entonces, ¿a quién se le predicaba? Y los fariseos, que eran los que estaban aptos, pues eran hipócritas. Entonces, ese es un dato muy importante, Andreita, porque en la iglesia, por eso la iglesia debe ser generacional, es decir, estar compuesta por personas de todas las etapas y de todas las condiciones, porque una iglesia solo para jóvenes o solo para empresarios no es el modelo bíblico. Una iglesia para ricos o para académicos no es el modelo. El modelo es que en la iglesia lleguen desde los bebés hasta los ancianos y de todos los estatus y condiciones, porque es allí donde se pone a prueba la sencillez. Imagínense un líder que solo saluda a los de su edad o solo saluda a los de su agrado, o un pastor que solamente se relacione con unos y uno vea que a los demás los deja sin saludar o sin relacionar, pues uno se genera muchas preguntas. O un líder que no tenga contacto con la comunidad, que llegue con escolta, que se pare en una plataforma, luego lo saquen y no sabe quién es, dónde vive, qué hace. Pues eso no genera mucha confianza ni genera un modelo de desafío y de aprendizaje. Entonces Jesús es ejemplar en todo, no solo en su discurso, en su vida, sino en todas sus acciones y todos sus recursos que usa para convivir y para instruir a sus discípulos. Entonces vamos a dejar hasta por aquí, amados hermanos. No sé si hay algo más o si nos cerramos. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Ok, entonces vamos a dejar por aquí. Vamos a pedirle a Jonathan que ore por nosotros, por favor. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado un día más de vida, Señor, porque nos has permitido estar con bien, con salud, Señor. Damos muchas gracias por cada uno de nosotros, los que estamos acá, Señor, porque nos has bendecido, Señor. Te damos gracias por el pastor Ismael, que lo has utilizado para que nos enseñe cada vez más de tu palabra, Señor. Te pedimos que lo bendigas, Señor, que lo cuides y te damos muchas gracias por lo que pudimos aprender hoy, Señor, que nos ayudes a discernirlo, a poderlo colocar en práctica, que nos ayudes a poder estudiar más de tu palabra, Señor, que nos ayudes a intentar hacer todo lo que podamos de ella, Señor. Y te damos muchas gracias, Señor. Te pedimos que
nos bendigas a cada uno de nosotros y estamos muy agradecidos. Oramos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, muchas gracias y nos vemos la otra semana. Si Dios lo Muchas permite. Pastor, gracias. Gracias.